Muchas gracias, señor presidente. Me encuentro en el capítulo de los antecedentes de la investigación y estamos en el inicio de la etapa del capítulo correspondiente al contexto político-social y a las relaciones de los acusados con organismos de inteligencia. Señorías, en este capítulo consta la declaración de Luis González Sepúlveda, a fojas 3.275 y 18.033, señala que él se desempeñó como analista gremial para CNI a contar de noviembre del año 1978, siendo desvinculado de este cargo en el año siguiente. Señala que en ese contexto él concurrió en forma clandestina a hablar con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, quien en aquel entonces era don Andrés Saldívar. Le comenta en esa oportunidad que, estando en la CNI, se enteró que se efectuaban seguimientos al expresidente don Eduardo Frei Montalva y que estaba encargado y ordenado vigilar e informar respecto a sus actividades. Señala que la importancia de estos seguimientos al exmandatario era precisamente el rol que él cumplía políticamente en esa fecha, que era claro que complicaba al general Pinochet por la influencia política e internacional que tenía en relación a varios mandatarios de otros países, especialmente en Europa. En ese contexto, señorías, también declara en plenario que tuvo conocimiento, pero solo de oídas, cuando visitaba Cafés, que había una unidad que hacía seguimientos al expresidente, que registraban sus actividades, buscaban con quién se juntaba y que habían brigadas especializadas con esa finalidad, pero no tiene conocimiento de cuáles eran. Declaró también, señorías, Walter Thiem Chiserson, quien indica que fue secretario de Patria y Libertad. Indica que en el movimiento nacionalista popular se mantenían contactos estrechos con la democracia cristiana, entre otros con Tucapel Jiménez, el general Lee, el general Contreras, dirigentes camioneros como Julio Lagos Cosgrove y el dirigente sindical Manuel Bustos. Señala que estaba formándose una actuación sincronizada que tenía por finalidad producir un paro nacional que desestabilizara el gobierno del general Pinochet y que permitiera unir fuerzas y que las Fuerzas Armadas nombraran un nuevo general gobernante, quien eventualmente llamara a elecciones democráticas. Señala que esto es lo que funda su tesis de que el presidente Frei Montalva fue víctima de un complot, ya que él era finalmente quien aglutinaba la mayor cantidad de apoyo transversal para poder establecer la conducción del país. Declaró también, señorías, don Andrés Saldívar, indica que en el año 1980 don Eduardo Frei era la figura más importante dentro de la oposición en Chile. Señala que esto está refrendado del hecho que al efectuarse en el Teatro Caupolicán el evento fue principalmente quien encabezó la oratoria y quien tuvo la mayor relevancia y que se constituyó como la figura que llevó adelante la oposición a la Constitución de 1980. Señala que precisamente después del discurso en el Teatro Caupolicán, el declarante inicia una gira en el extranjero, es exiliado producto de haber calificado como ilegítimo el plebiscito y que expone que el general Pinochet es en ese contexto que pronuncia post plebiscito un discurso en septiembre del año 80 en el Club de la Unión y pone de manifiesto en forma expresa una actitud muy agresiva en torno tanto al expresidente Frei Montalva como a Tucapel Jiménez y como al propio declarante. En ese contexto señala que los denuncia en el carácter de grandes enemigos y de antipatriotas y indica como ejemplo de estas circunstancias y las vicisitudes que se vivían en el país, que en el año 1980 se reúne el senador Saldívar con el expresidente Frei Montalva en Roma y se percatan en esa oportunidad que los estaban siguiendo. Específicamente cito un episodio en el hotel en Italia en que había dos personas indiscutiblemente de la DINA que estaban efectuando seguimientos. Señala también, señorías, que él siempre pensó que algo le podía ocurrir al expresidente, que cuando fue a verlo a Madrid antes de operarse en el año 1981, le indica las molestias que tenía por esta hernia y al hiato, le indica al declarante, señor Saldívar, que a él le parecía una locura que se operara en Chile, y le recomendó en el fondo que se operara en el extranjero. Sin embargo, le indicó el expresidente que se iba a intervenir con uno de los mejores especialistas en la materia, que era Augusto Larraín. Señala que se comunica con el expresidente tras la operación, le dijo que estaba bien en su postoperatorio, pero se entera posteriormente que habría reingresado a la clínica del paciente. Señala el declarante que cuando el expresidente se encuentra hospitalizado, le pidieron varias veces que mandara medicamentos desde España. La familia nunca tuvo conocimiento o pensó de que habrían atentado en su contra, y indica finalmente que en el año 1983 pudo volver a Chile en forma transitoria. Se encuentra con el doctor Augusto Larraín, quien señala que era su primo,
indica que lo nota destruido profesionalmente, le asegura el doctor Larraín que había efectuado una operación limpia, sin errores, pero que al parecer algo externo a la operación habría sido la causante del deterioro posterior del expresidente. Finalmente, señorías, en cuanto al doctor Patricio Silva, indica que él fue subsecretario de Salud durante el gobierno del señor Frei Montalva, pero que le perdió el rastro una vez iniciada la dictadura, ya que no lo veía en las reuniones propias del partido. Declara también, señorías, al particular Josman Pérez Sepúlveda, general de Carabineros, quien indica que él era sobre el punto de quien dispuso vigilancia policial por parte de la institución policial en el domicilio del expresidente en calle Hindenburg. Responde que la vigilancia por razones de seguridad personal y familiar del presidente y de su círculo cercano correspondía a la prefectura y a la comisaría del sector, que era la prefectura Oriente. También, señorías, consultado respecto a cómo tuvo conocimiento que el general Pinochet estaba preocupado respecto a la salud del exmandatario cuando él estaba internado en la Clínica Santa María, señala que por su función en carácter de director de inteligencia de Carabineros, le parece haber escuchado, una vez que visitó el edificio Diego Portales, que había un ayudante del presidente Pinochet a la época que pedía un informe de salud del señor Eduardo Frei Montalva para informarle al general esta circunstancia. Abunda el punto explicando que él se encontraba en la antesala junto a otras personas que estaban esperando precisamente ser atendidas y que salió de las dependencias un ayudante del general Pinochet y que pidió en voz alta que dónde estaba el informe de evolución del señor Frei Montalva, ya que el general Pinochet lo habría solicitado. Eso, señorías, es en cuanto a las declaraciones en cuanto a un contexto general. Ahora voy a partir con las declaraciones que están vinculadas con cada uno de los acusados y las participaciones que a ellos le correspondieron en el contexto político y social y algunas vinculaciones con los organismos de seguridad de la época. Respecto al acusado señor Silva Garín, declaró a Fojas 8147, don Juan de Dios Carmona Peralta. Señala que él fue exdiputado de la República, que militó en el Partido Demócrata Cristiano desde el año 41. En cuanto al episodio denominado el Tacnazo, señala que en 1969 el doctor Patricio Silva Garín intervino, logró que el general Roberto Biuk depusiera la toma del regimiento Tacna, señala que fue el mismo presidente Frei quien le habría solicitado que efectuara esta intervención y que esto denotaba la gran confianza que le tenía como médico y el respeto también que el personal del ejército le tenía por su trayectoria. Indica que el doctor Patricio Silva tenía conocimiento en materia de defensa ya antes de ser subsecretario de Salud y que esto fue precisamente lo que se estimó de carácter idóneo para poder intervenir en este conflicto. Declaró también al particular, señorías, Horacio Toro Iturra, general de ejército, quien en relación a este mismo episodio denominado Tacnazo, señala que Patricio Silva era una persona cercana a la democracia cristiana, que la participación que él tuvo en este conflicto fue precisamente una válvula de escape y que fue aprovechado bien desde el punto de vista político por el gobierno del presidente Frei Montalva y que si hubiera habido otro negociador probablemente no se habría llegado al mismo término de conflicto en los términos favorables que se lograron con el señor Silva Garín. También, señorías, se acompañaron a Fojas 8.649 copias del libro denominado Conversaciones con Biuk, escrito por la periodista Florencia Varas, que esencialmente indica en una entrevista a este personaje que el subsecretario de Salud, que era el médico militar, don Patricio Silva, venía con amplios poderes facultados por el expresidente Frei para servir de mediador y que esto fue lo que permitió la suscripción del acta de Tacna. En el mismo orden de ideas, señorías, declaró Sergio Vélez Fuenzalida, médico de sanidad militar, señalaba que prestó servicios en el regimiento de caballería blindada del ejército, indica que conocía al doctor Silva Garín, que fue su jefe directo, que él nunca participó como segundo ayudante en las operaciones a las que se sometió el señor Frei Montalva, como lo habría indicado inicialmente en sus declaraciones, pero sí señala que estuvo destinado a la DINA, específicamente a la Clínica London, que habría atendido en este lugar a personal de la dirección de la misma y a sus familiares, y que señala que dentro de los médicos de la Clínica London recuerda que estaba el doctor Samuel Valdivia como una de las personas que además trabajaba en la Clínica Santa María. Señorías, en relación a otro de los episodios que se vinculan al doctor Silva Garín, declararon doña Gloria Lutz Herrera a Fojas 1944 y 18.178. Señala que su padre, Augusto Lutz, habría adherido inicialmente al grupo de generales que planearon el golpe de Estado en el país. Con el tiempo su postura comenzó a distanciarse del régimen militar que imperaba a la época.
El año 1974 señala que fue operado en Punta Arenas, se le diagnostica por esa operación varices al esófago, indica que la operación, que fue practicada por un médico de apellido Cerda, no tuvo éxito, comenzó a agravarse, y en ese contexto es trasladado al Hospital Militar en Santiago, y quien estaba a cargo del equipo era precisamente el doctor Patricio Silva Garín. Señala que lo interviene en ese contexto por una úlcera gástrica, señala que el doctor Silva le echaba la culpa al médico de apellido Cerda de Punta Arenas, quien había hecho un diagnóstico equivocado. Describe que se encontraba su padre en una habitación de la UCI, que tenía un guardia militar armado, que era además un oficial de la DINA, y que tras la intervención practicada comenzaron las crisis tras 2 o 3 días una vez practicada esta. Señala que le informaron que su padre se habría grabado, atendido a que se habría sacado durante la noche la sonda, no obstante que él estaba vigilado diariamente, tanto de día como de noche, por personal de enfermería y por el guardia. Señala que también se le informa que le tuvieron que practicar a su padre una traqueotomía porque acusaba problemas respiratorios, y que esto provocó que nunca más el paciente pudiera hablar. Adicionalmente, señala que se le informa que le aplicaron una dosis antibiótica mucho mayor a la recomendada, y esto habría derivado en una complicación posterior y que finalmente habría finiquitado en una septicemia. Señala que se le volvió a intervenir, se le dejó la herida abierta para drenaje y así sucesivamente durante varios días, pero finalmente él falleció. Contextualiza señalando que el día que su padre fallece recibieron una serie de llamados anónimos que le decían: este es el primer general traidor muerto, muy pronto va a morir otro. Indica que en ese contexto, 4 meses después, murió efectivamente el general Óscar Bonilla. En su declaración en plenario, señorías, ratifica los dichos indicados en la declaración judicial previa. Declara también sobre el mismo punto a Fojas 5405 Alejandro Lutz Herrera, hijo también del general Augusto Lutz. Señala que a fines del año de 1974, en octubre de 1974, su padre fue operado por una úlcera gástrica por el doctor Miguel Cerda, quien era el jefe de sanidad militar en Punta Arenas. Señala que posterior a esta cirugía su padre elabora un cuadro séptico secundario. A las 48 horas se le traslada al hospital militar en la capital por orden del doctor Patricio Silva Garín, quien habría concurrido en forma personal a buscarlo en un avión adaptado en la parte posterior como ambulancia. Señala que venía con un equipo de su confianza, opera a su padre el doctor ya señalado, y se le debe practicar una resección en la parte del estómago. Señala el declarante que durante los primeros 5 días, con posterioridad a la operación, ellos aprecian una mejora considerable en el estado de salud del paciente. Sin embargo, recuerda que un día llega con su madre al hospital y ven salir al doctor Silva Garín de la sala de su padre, molesto, desencajado, y le dice a su madre que curiosamente las sondas de drenaje que él había instalado durante la cirugía estaban fuera del cuerpo del paciente. Y esto habría provocado que comenzara a reagravarse la infección, que ya estaba controlada, ya que los líquidos que se debían eliminar por medio de estas sondas se estaban acumulando en el interior del cuerpo. Indica que esta situación obligó a reintervenir al paciente. Describe el declarante que se generaron complicaciones en el procedimiento postoperatorio, se le inyectan o se le administran antibióticos en una cantidad muy superior a la recomendada, y esto agrava la condición renal que ya estaba experimentando. Finalmente señala que no resulta posible controlar la infección y se produce el fallecimiento por falla multisistémica. Señala, señorías, el declarante que su padre estaba aislado en la UCI, que una vez que su madre logra llegar hasta él, él le escribe en una pizarrita: sácame de aquí, me están matando. Su madre le indica esto al doctor Silva Garín, pero este le señala que se encontraba en un estado de perturbación mental, el paciente me refiero, debido a la infección. Esto atendido al uso de medicamentos que se le estaban administrando y que alteraban sus niveles de conciencia, y que era eso precisamente lo que lo hacía pensar que le estaban haciendo daño. Señorías, también dentro de otras causas que se efectúan declaraciones relacionadas al doctor Silva Garín, a foja 6111 en el tomo 18 consta la declaración de Iván Arteaga Lazaeta, médico cirujano, quien en relación al deceso de don José Tobá en el hospital militar, señala que fue llamado por el director del hospital, le señala que éste se había suicidado en su habitación, ya que producto de lo delgado que estaba, lo habían autorizado para que utilizara un cinturón. Y debido a remodelaciones que se estaban efectuando en el hospital militar a la época, había una cañería a la vista en su pieza, y que éste lo habría aprovechado para suicidarse por vía de ahorcamiento.
Y también se contó con la declaración a Fojas 8784 de Raquel Morales Echevers, viuda de José Toá, quien señala en relación a su fallecimiento que se encontraba en un estado de grave desnutrición, que fue trasladado en el año 1974 al Hospital Militar y que cuando conversa con el doctor Patricio Silva sobre el estado de su marido, este le dijo que evitara interceder ante las autoridades militares de la época porque entre ellas había un sector duro y un sector blando, y le dijo que ella tenía que tener claro que se encontraban en un régimen fascista. En otro episodio posterior, señala la declarante que fue a visitar un día a su esposo. El doctor Silva le indica que ya no se encontraba, que se lo habían llevado los miembros de la FACH, que iba nervioso y que le había pedido un ansiolítico y que éste se habría negado. Le habría manifestado en esa oportunidad el declarante que era un político, que como tal tenía que afrontar la suerte. Señor, esto es un punto que agregué posteriormente, se lo voy a facilitar en cuanto termine. Y que como tal tenía que afrontar la suerte que le tocaba vivir en ese momento y que no entendió, por lo tanto, la actitud que planteaba el doctor Silva, que con el cargo que tenía, lo más probable era que supiera que la circunstancia de registrar el paciente en sus brazos quemaduras y pinchazos sin existencia de un tratamiento que lo justificara. Señorías, retomo en la existencia de un oficio del Ejército de Chile de fecha 1 de julio del año 2009, que señala que el doctor Silva Garín llegó a ser subdirector médico del Hospital Militar el año 1974, esto con fecha 4 de mayo de 1979, y que fue destinado posteriormente a la Dirección de Sanidad Militar, dejando de pertenecer al Hospital Militar, pasando a desempeñarse en Capredena a contar del 4 de marzo de 1980, pero sin dejar de pertenecer a la Dirección de Sanidad del Ejército. Indica el mismo oficio que en el periodo de 1981 a 1982 figura como jefe del Departamento Médico de la Dirección de Sanidad del Ejército y que estaba destinado a Comisión de Servicios en Capredena, y figura también en el mismo periodo como Medfunds Jefe de Suruj, que es en el fondo una sigla que está en el documento, que puede ser interpretado como médico en funciones jefe del Departamento de Cirugía y que era dependiente de la Subdirección Médica del Hospital Militar. Declaró también, señorías, en relación al mismo acusado, don Miguel Tapia de la Puente, médico cirujano, quien indica que en los días posteriores a septiembre del año 1973, él tenía la misión de designar los médicos civiles del Hospital Militar que debían concurrir a los distintos campos de prisioneros y que le correspondió posteriormente, por orden de su superior jerárquico, quien era el mayor de sanidad, don Patricio Silva Garín, disponer la instalación de un pelotón de campaña en el Estadio Militar. Señala que por orden del doctor Silva Garín se designa al doctor Manuel Amorlillo para quedar a cargo del hospital de campaña en el Estadio Nacional. El doctor Amor, tras un mes, le pide al doctor Silva que lo releve de su función, y es en ese contexto que el doctor Silva Garín designa al declarante don Miguel Tapia precisamente como director de este hospital de campaña. Indica el declarante que él nunca atendió a pacientes que presentaran lesiones de carácter traumático que fueran compatibles con actos de tortura o alguna persona que hubiera fallecido en razón de los mismos. A Fojas 11.937, señorías, consultado sobre cuál fue la razón que manifestó el doctor Silva Garín para disponer que se instalara un pelotón de campaña, en el hospital de campaña del Estadio Militar, señala que a esa fecha recinto que funcionaba como campo de detenidos y que finalmente quien le imparte la orden al doctor Silva frente a estas preguntas responde que el alto mando fue quien estimó conveniente juntar los lugares de detención en un solo sitio, que es el Estadio Nacional. Señala que ignora precisamente quién dio la orden, pero que él sabe que se le ordenó al doctor Silva Garín establecer precisamente este pelotón de campaña. Lo designa el doctor Silva verbalmente al declarante para cumplir esta misión y así finalmente lo hizo. Señorías, hago presente que sobre este mismo punto declara el doctor Silva Garín a Fojas 11.649, señala que por orden del director superior de la Dirección de Sanidad Militar, en días posteriores al 11 de septiembre del año 1973, se le ordena la instalación de un puesto de atención sanitaria dentro del Estadio Nacional. Señala que él estaba en ese entonces a cargo del
servicio de urgencias del Hospital Militar y que por lo tanto se vio en la necesidad de satisfacer el requerimiento de personal para que se pudiera cubrir esta nueva instalación que se había ordenado efectuar. Señala que el hospital de campaña del Estadio Nacional estaba preparado para efectuar intervenciones de carácter quirúrgico, tanto de intensidad mínima como mediana. Indica que él hizo una vista de reconocimiento, compareció personalmente para verificar que el puesto estuviera bien instalado y que estuviera bien dotado, pero señala que jamás atendió algún turno o atendió pacientes mientras este estuvo en vigencia. A Fojas 12.250, señorías, reitera el hecho que él no tuvo actividad directa en este hospital de campaña. Señala que la Dirección de Sanidad del Ejército dejó a cargo de la misma al doctor Tapia de la Fuente y que el supervisor y encargado del registro era el supervisor de Sanidad Roberto Bonilla. Indica un episodio en que, a petición del coronel Espinosa, que era el encargado del Estadio Nacional, concurre el doctor Silva Garín, pero de manera informal, sin orden, al hospital de campaña, con la finalidad de ver cuáles eran las falencias sanitarias que pudiera tener el recinto y poder eventualmente corregirlas. Señala que él efectúa esta visita, luego una semana después lo vuelve a contactar el coronel Espinosa para que realizara una segunda visita. Efectivamente indica que la realiza y que constata que se habían efectuado las mejoras que él sugirió. Indica que esas fueron las únicas veces que tuvo contacto físico con este recinto deportivo y que no ejerció ningún tipo de mando en el lugar. Consta, señorías, a Fojas 11.565, un oficio del Ejército de Chile de fecha 6 de septiembre de 2012, indica que, revisada la carpeta de antecedentes del coronel Patricio Silva Garín, se constató que no estaba archivada la hoja de vida que correspondía al periodo del año 1973 y 1974 como oficial, ni tampoco las hojas de vida y calificaciones como empleado civil de planta que correspondían a mayo del 73 a octubre del 78. Hace presente el oficio que tanto la carpeta de antecedentes fue recibida en su oportunidad del Archivo General del Ejército en el año 97 y que consta en esta que la hoja de vida del periodo de 1973 a 1974 no fue remitida en su oportunidad por la Dirección de Personal del Ejército y que asimismo la carpeta como empleado civil de planta fue recibida el año 2000 y que en el periodo de 7 de mayo del 73 al 31 de octubre del 78 no hay constancia de las calificaciones. Señala, señorías, que no es posible determinar el motivo por el cual estas hojas de vida no están debidamente archivadas en la carpeta y que en su oportunidad no se instruyó la respectiva investigación sumaria administrativa por esta circunstancia. Declara a Fojas 12.106 Juan Cabello Leiva, quien indica que se desempeñó en el Hospital Militar, que, consultado sobre si el doctor Silva impartía órdenes como en carácter médico o en carácter de personal militar, responde como ambos, ya que tenía tanto grado militar aparte de ser médico. Señala que era el jefe médico del Hospital Militar, o sea, la autoridad máxima del recinto. Finalmente, señorías, en relación a los antecedentes de don Patricio Silva, declara don Hans Sipelius Weber, coronel del Ejército en retiro, quien señala que el doctor Silva Garín nunca informó de alguna actividad privada que efectuara en adición a sus labores militares, ya que él no tenía obligación de hacerlo. Señala que los médicos militares, una vez que terminaba el turno de sus labores, estaban autorizados por el Mando Superior de Sanidad para ejercer su profesión fuera del hospital, esto como una forma de mejorar sus ingresos. Señala que cuando ejerció el declarante como director del Hospital Militar en octubre del 81, fue el jefe directo del doctor Silva Garín y que nunca le preguntó, indica, por el estado de salud del señor Frei Montalva, ni formal ni informalmente, y que tampoco fue requerido por la comandancia del Ejército respecto a averiguar la evolución de salud del exmandatario. En cuanto, señorías, a las declaraciones y antecedentes relacionadas con el acusado señor Lillo Gutiérrez, consta a Fojas 863 y 1849, declaración de Juan Duarte Gallegos, sargento segundo en retiro de Carabineros. Él indica que el año 1973 se le destina a la DINA, a la Brigada Purén, precisamente a la brigada del área política. Señala que este estaba a cargo de quien era el capitán Vázquez Chaguán, luego un oficial de ejército de apellido Sáez Saavedra y luego venía un empleado civil que era precisamente Raúl Lillo Gutiérrez y luego tras bajo él los suboficiales.
Indica, señorías, que en el año 1981 pasan a la Central Nacional de Inteligencia, continúan en las mismas funciones, la Brigada Purén pasa a llamarse C1 y su trabajo consistía en el mismo que cuando estaban en la DINA, es decir, infiltrarse en las reuniones de los políticos, recabar información de los antecedentes y las actividades y objetivos que estos planteaban, y señala que dentro de este contexto a la misma unidad C1 llegaban las escuchas telefónicas que se practicaban, en las cuales extraían los elementos de mayor importancia y así se podían enterar de las reuniones y actividades futuras para poder planificar las misiones. En ese contexto y en relación al expresidente don Eduardo Frei, señala que en algunas ocasiones a este declarante le correspondió concurrir a su domicilio con la finalidad de efectuar vigilancias de carácter discreto. Señala que observaba a quienes entraban y salían del mismo y los identificaba, y señala que en el periodo en el cual se interna don Eduardo en la clínica Santa María, le ordenan concurrir aproximadamente en 2 oportunidades con la finalidad de saber su estado de salud, pero señala que en el cumplimiento de esta orden únicamente llega hasta la recepción de la clínica para efectuar las consultas respectivas. Señala que cuando fallece el expresidente, él no se encontraba en servicios, estaba, señala, de vacaciones. Indica que cuando se le dio la orden de que concurriera a la clínica, este requerimiento se lo practicó, no recuerda claramente, Lillo o Hernández, quien era el jefe del área política de la unidad C1. Declara a fojas 1150 y fojas 1861 José Muñoz Leal, carabinero. Señala que para el año 1973 lo designan en comisión de servicio a la DINA, luego pasa a la CNI, forma parte de la Brigada Purén, que estaba dedicado a la investigación del Partido Demócrata Cristiano. Señala que para el año 1981 el jefe de la unidad era el carabinero Miguel Hernández. Señala que como segundo se encontraba don Raúl Lillo Gutiérrez. Señala que se le individualizaba con el apodo de Manuel Arriagada, y señala que bajo él venían varios otros funcionarios de ejército y de carabineros. Indica que Raúl Lillo manejaba a los informantes del Partido Demócrata Cristiano que estaban en la unidad. Expone que en una reunión de trabajo, no recuerda bien si fue Lillo o Hernández quien comunicó que no se podía indagar a don Eduardo Frei Montalva por la importancia política que él tenía. Señala que si se detectaba que ellos estaban investigándolo, iba a ser muy perjudicial para el gobierno, y que por esa situación se habían preocupado de tener muy buenos informantes al interior del Partido Demócrata Cristiano. Declara, señorías, sobre el mismo punto, a fojas 868 y 3460, don Rudeslindo Urrutia Jorquera, sargento segundo de Carabineros, quien expone que en noviembre del año 1973 se le designa en comisión de servicios a la DINA, a la Brigada Purén. Indica que ésta estaba encargada del área política y que tenía como jefe al oficial de Carabineros Miguel Hernández. Señala que después le seguía en jerarquía un empleado civil, que era precisamente el acusado Raúl Lillo, y que le correspondía, dentro de las labores que efectuaba en esta brigada, trabajar la estructura política de la democracia cristiana, es decir, establecer los nombres de sus dirigentes, establecer sus actividades, verificar las reuniones y objetivos que se iban a plantear, y que para esa finalidad también se realizaban escuchas telefónicas a los dirigentes políticos. Al año 1981, cuando DINA pasa a ser CNI, señala que siguió trabajando en lo mismo, que las mismas personas que trabajaban en este primer órgano de inteligencia continúan sus labores en el segundo. Señala que le correspondía efectuar las carpetas de los diferentes políticos de la época, y que entre ellos se encontraba una carpeta precisamente dedicada a don Eduardo Frei Montalva. Señala que había una orden de investigar las actividades de los dirigentes, con quienes se relacionaban ellos, las actividades, las reuniones, pero que no obstante que ellos mantenían una carpeta del expresidente, no efectuaban ninguna indagación respecto a su persona, ya que señala que estaba por sobre las actividades de los demás dirigentes políticos. Señala que de existir alguna averiguación directa de carácter discreto, lo debió necesariamente haber conocido o materializado algún oficial superior o el mismo Raúl Lillo. En relación
a la materia de las escuchas telefónicas, señorías, indica que efectivamente al declarante se le ordenaba revisarlas. Señala que él nunca escuchó y que no le consta, por lo tanto, que se haya efectuado alguna escucha telefónica a don Eduardo Frei Montalva. Indica que de haber existido una, él lo habría sabido. Finalmente, señorías, el declarante, en cuanto al punto de la hospitalización del expresidente en la Clínica Santa María, señala que recuerda muy poco el episodio, no recuerda haber recibido una orden de ir a indagar esta materia, tampoco fue a la clínica, señala que de haber existido alguna orden o que si alguien fue a averiguar algo puntual, debería saberlo Raúl Lillo o Miguel Hernández, quien eran sus jefaturas directas. Sobre la misma materia, señorías, declara a fojas 865, 3475 y 13093, don Enrique Gutiérrez Rubilar, sargento primero en retiro de Carabineros, señala que él formó parte de la DINA, que en el año 75 le correspondió elaborar carpetas con la estructura del Partido Demócrata Cristiano, la identidad de los dirigentes del mismo, las actividades, las reuniones que celebraban y que también efectuó seguimientos de carácter discreto, ya que debían estar al día de los desplazamientos y las actividades para poder determinar los objetivos de las reuniones que ellos celebraban. En ese contexto, señala que en el año 1981, ya siendo CNI, siguió trabajando en el área política del Partido Demócrata Cristiano. En ese entonces la unidad era denominada C1, C2. Indica que el jefe de la misma era el teniente de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo y que el segundo al mando era Raúl Lillo Gutiérrez, quien estaba asimilado al ejército y era conocido por su chapa Manuel Arriagada. Indica que el expresidente, en relación a don Eduardo Frei Montalva, había una carpeta personal. Señala que esta la manejaba él, recopilaba información tanto de fuentes abiertas como de informantes que tenían, los cuales este cuerpo de informantes era manejado en forma exclusiva tanto por Miguel Hernández como por el propio Lillo Gutiérrez. En cuanto al seguimiento de las actividades del exmandatario, señala que ésta podía practicarlo cualquiera de los miembros de la agrupación, pero solamente cuando existía un evento importante dentro de su agenda que ameritara las circunstancias del seguimiento. En ese contexto, señorías, refiriéndose a las escuchas telefónicas, el declarante señala que estas las manejaba otro departamento, ajeno al departamento C1 en el cual él se desempeñaba. Señala que estas escuchas se verificaban en el cuartel general de la CNI, que estaba ubicado en calle República, que las cintas de audio llegaban a sus manos para ser escuchadas, para ser transcritas, y que nunca, indica, le correspondió, sin embargo, intervenir directamente alguna línea en particular para obtener estas escuchas. Señala que los únicos responsables de tales actividades eran las jefaturas, el señor Hernández y el señor Lillo. Indica, señorías, que cuando don Eduardo Frei viajaba al extranjero se enteraban a través de un informante que al parecer era su chofer. Indica que éste informaba las oportunidades en que lo trasladaba al aeropuerto y posteriormente cuando tenía que recogerlo a su regreso. Indica el declarante que no recuerda si en algún momento alguien de la agrupación viajó con el señor Frei Montalva en alguno de sus viajes al extranjero. Sobre este mismo punto, señorías, abunda el declarante a fojas 3093, señala que esta información, es decir, que se enteraban a través de un informante que al parecer era su chofer cuando viajaba al extranjero, tiene la certeza de que era proporcionada antes del fallecimiento del exmandatario. Continúa, señoría, sus dichos indicando que cuando el expresidente Frei se interna en la Clínica Santa María en noviembre del año 1981, se enteran de estas circunstancias a través de la prensa. Posteriormente, el señor Lillo Gutiérrez, a través de un informante en la clínica, de quien se ignora su identidad, pudo recabar mayor información, pero señala que solamente recuerda que esta información que logró recabar tenía relación con el estado de salud del exmandatario y cuál era el tipo de operación al que éste había sido sometido. Indica el declarante que él nunca concurrió a la Clínica Santa María, ignora si es que algún otro miembro de la agrupación lo hizo, ya que señala y reitera este punto siendo enfático que la carpeta que ellos llevaban solo era confeccionada con información de prensa. Señala que cuando fallece el expresidente en enero del año 1982, el declarante se encontraba de vacaciones, se entera a través de las noticias, ignora si hubo alguna actividad especial dentro de la agrupación C1 en relación a este evento. Posteriormente, señorías, en declaración de junio de 2005, profundiza sobre la carpeta. Indica que en la carpeta que llevaban sobre el expresidente no había nada que pudiera considerarse reservado o secreto. Señala que era información de fuentes abiertas a la que podía acceder cualquier persona.
procedía de medios de comunicación social, de recortes de diarios, entre otros, señala que no recuerda si cuando se le somete a su primera intervención en noviembre del año 81, la información respecto a la misma es o no recopilada en esta carpeta, no tiene claridad respecto a este punto. Señala, señorías, que tanto el comandante de la brigada, el capitán Hernández, como Raúl Lillo, pedían normalmente esta carpeta y otras para poder tener antecedentes acerca de las actividades del Partido Demócrata Cristiano. En cuanto al informante que indicaba los viajes que efectuaba el exmandatario al extranjero, señala, profundizando sobre este punto, que esta persona al parecer era el chofer del expresidente y que se entendía directamente con Lillo Gutiérrez. En cuanto a la internación de don Eduardo Frei en la Clínica Santa María, recuerda este declarante que don Raúl Lillo siempre les comentaba en detalle la evolución que el paciente estaba teniendo. Piensa, por lo tanto, el declarante que debe haber tenido don Raúl Lillo un informante o alguien dentro de la clínica que le daba esa información, ya que el detalle de los datos que les entregaba no aparecía en los diarios o en la prensa. Declara, señorías, también sobre este punto, a foja 859, 2392 y 18017, don Sergio Canals Baldwin. Indica que él estuvo destinado a la CNI entre los años 1980 y 1981, era el segundo comandante administrativo de la División de Inteligencia del Área Metropolitana y que el comandante de la misma era don Roberto Schmidt Sansi. En cuanto al área política propiamente tal, señala que estaba a cargo del capitán de Carabineros, Miguel Hernández Oyarzo, y respecto a los informantes con que contaba cada una de las unidades, señala que existían fondos de carácter reservado que eran manejados exclusivamente por el coronel Schmidt y que tenían por finalidad que los jefes de unidad los retiraran para cancelarle a cada uno de los informantes que les aportaba con información. Señala que cuando Miguel Hernández no estaba, lo reemplazaba el empleado civil Raúl Lillo Gutiérrez. En su declaración, señorías, en plenario esencialmente reitera los dichos en cuestión. Declaró también, señorías, a fojas 857, 5052 y 18172, Roberto Schmidt Sansi, indica que entre los años 1980 y 1983 estuvo destinado en Comisión de Servicio Extrainstitucional a la CNI, asumió en esa oportunidad el cargo de comandante de la División de Inteligencia del Área Metropolitana y señala que la función que competía a la misma era la recopilación a través de las diversas unidades de las que estaba conformado de información de todas las áreas del acontecer nacional, ya sea política, sindical, educacional, religiosa o laboral. En ese contexto señala que nunca existió una misión o una orden de recabar información respecto al expresidente don Eduardo Frei Montalva. Señala que él no era objetivo de búsqueda por parte de la CNI y esta circunstancia la circunscribe al hecho de que el director de esta institución a la época era el general Humberto Gordon Rubio y señala que él había sido edecán del entonces expresidente y que por lo tanto jamás habría aceptado una misión de búsqueda de una persona que para él era conocida. Expone en cuanto a los informantes que no manejaba sus nombres, pero presume que el general Gordon podría haber mantenido algún grado de contactos en el interior del Partido Demócrata Cristiano y que también pudo haberlos tenido el general de Carabineros Miguel Hernández, quien entonces era el jefe del área política. En plenario, señorías, indica que él era el comandante de la división, su segundo al mando era Sergio Canals, señala que luego venían otras unidades, la unidad antiterrorista a cargo de Álvaro Corbalán, y que el área de carácter sindical político estaba a cargo de Miguel Hernández. Señala, cuando se le consulta respecto a si dentro de la brigada de Miguel Hernández dependía la agrupación política a cuyo cargo estaba Lillo Gutiérrez, responde afirmativamente, que era efectivamente un integrante de la unidad y que era un empleado civil dependiente de Miguel Hernández. En cuanto a las funciones de la brigada, señorías, indica que era la búsqueda de información que estuviera relacionada con los dirigentes políticos, las actividades que emprendían, las reuniones que efectuaban y que todo el cumplimiento de órdenes en relación a la investigación efectuada llegaba directamente del Estado Mayor. Reitera que el señor Lillo Gutiérrez era un empleado civil que venía de DINA, seguía todo lo relacionado a las actividades políticas de los dirigentes de la democracia cristiana y señala que en el periodo en que el declarante estuvo a cargo de esta área no se hizo una investigación en contra de este partido político. Reitera que el director de la CNI fue edecán del expresidente.
En cuanto, señorías, a las fuentes de la información, indica el declarante que ésta podía provenir de varios focos, ya fuera fuentes abiertas, ya fuera informantes de los propios jefes de brigada. Indica que él, el propio declarante, no conocía a estos informantes. Señala específicamente respecto al punto de que estas informaciones de los informantes iban directamente a cada uno de los jefes de brigada. Señorías, expone que nunca hubo una orden del Estado Mayor directamente vinculada al expresidente don Eduardo Frei Montalva. Señala que, no obstante ello, es lógico que el señor Hernández Oyarzo haya estado a cargo de informar respecto al estado de salud del exmandatario. No obstante, indica que después de todo él detentaba un carácter de autoridad y que por lo tanto era necesario estar pendiente de su situación. Finalmente, señorías, concluye señalando que él no tuvo conocimiento de informantes dentro del Partido Demócrata Cristiano hasta que se retira de la institución en diciembre del año 83. Señala que sabe que en el año 84 hubieron informantes, pero él ya no estaba en la división en esa época. Declara, señorías, también a fojas 874 y 8080, don Pedro Alfaro Fernández, suboficial mayor de Carabineros, quien ratifica las declaraciones otorgadas previamente y esencialmente agrega que al año 81 él pertenecía a la CNI, desempeñaba funciones en el área política, recopilaba información tanto de fuentes abiertas como cerradas respecto al Partido Demócrata Cristiano. Reitera la información ya entregada por otros declarantes respecto a que el teniente carabinero señor Hernández Oyarzo era quien estaba a cargo de la unidad y que el subjefe de la misma era Raulillo Gutiérrez, quien se manejaba con este alias de Manuel Arriagada. Indica, señorías, en cuanto al expresidente, que su información se recopilaba de medios escritos, de los contactos que tenían como informantes, se guardaba esta en carpetas personales y señala que es efectivo que a don Eduardo Frei se le consideraba a la época el principal líder de la democracia cristiana y también el principal opositor al régimen militar y que por lo tanto era una persona de carácter importante y relevante para la organización y que, atendido ello, cualquier información que se obtuviera respecto a su persona era entregada directamente por los informantes a la jefatura. En ese contexto señala que la información que él y sus compañeros recopilaban, como ya señaló, era solo de fuentes abiertas. Declara, señorías, también sobre el punto don Carlos Conejeros Moroni, quien llevaba la contabilidad en el Partido Demócrata Cristiano, indica que era de común ocurrencia que don Raúl Lillo Gutiérrez concurriera a dependencias de este partido para inquirir respecto a datos de militantes y daba como justificación que lo enviaban de uno u otro ministerio. Y finalmente, señorías, en cuanto a las declaraciones vinculadas a don Raúl Lillo Gutiérrez, se encuentra a fojas 9091 la declaración de Hilda Navarro Varas, quien indica que ella estuvo casada con Genaro Cerda Weber hasta el año 2007. Señala que conoció a Manuel Arriagada, de quien se enteró posteriormente que era Raúl Lillo Gutiérrez, que esta persona se relacionaba con su marido, ella indica solo lo conocía de forma social, pero que le consta que esta persona se personaba a su casa cada cierto tiempo, iba a buscar a su marido, conversaban afuera, ella sabía que su marido le entregaba información al señor Lillo Gutiérrez y que a cambio de ello él era remunerado económicamente. Señalaba que su marido se relacionaba con mucha gente de la democracia cristiana, tenía muchos contactos y que a su casa llegaba comúnmente gente de este partido por reuniones para poder abordar los temas poblacionales. Señorías, voy a pasar ahora con la información y declaraciones vinculadas a don Luis Becerra Arancibia. Declara, señorías, a fojas 872 y 3468 don Héctor Lira Aravena, sargento primero de Carabineros en retiro. Señala que en la DINA él fue parte de la brigada Purén destinada al área política. Cuando pasa a la CNI mantiene sus funciones en la misma área. Señala que él estaba a cargo de las Juventudes Demócratas Cristianas y que tenía para esa finalidad tanto fuentes de información abiertas como cerradas. Señala que dentro de los informantes que contaban dentro del interior del partido, él recuerda a Luis Becerra y que los informantes los manejaban tanto él como don Raúl Lillo Gutiérrez. Indica que el señor Frei Montalva estaba encasillado dentro de la democracia cristiana como uno de los grupos de tendencia más derechista. En ese contexto señala que no le generaba normalmente ningún problema, por lo tanto nadie se habría atrevido a investigar o hacer algo en su contra. Señala que sí, cuando ocurría que había alguna reunión relevante dentro del partido, se chequeaba si efectivamente ésta se verificaba y en algunas ocasiones concurrían a filmar a las personas que participaban en la misma. Indica, señorías, que
para poder materializar esta función de recopilación de información, se mantenía una nómina con informantes dentro del Partido Demócrata Cristiano. Quien manejaba estas nóminas era su jefatura, Raúl Lillo, y no obstante ello, él tenía o manejaba algunos de los contactos de su jefe. Señala que es en ese contexto que don Luis Becerra, quien era chofer del senador Andrés Saldívar Larraín, era uno de sus informantes por lo menos hasta el año 1987, en el cual se retira. En cuanto, señorías, a la existencia de escuchas telefónicas, señala que les llegaban estas ya transcritas y las archivaban en carpetas divididas por personas y por partidos. En cuanto a la época del fallecimiento del exmandatario, indica que él se encontraba de vacaciones, el declarante. Señala que su grupo de trabajo nunca concurrió a la Clínica Santa María cuando se hospitalizó, que tampoco se le entregó una orden superior respecto a averiguar antecedentes sobre la enfermedad, y que desconoce si en su ausencia durante enero del año 82 se ordenó indagar respecto al punto. Declara, señorías, también en junio del año 2005, agregando que el tema de los informantes dentro del Partido Demócrata Cristiano lo manejaba en ese tiempo don Raúl Lillo Gutiérrez, y solamente se entendía con dos personas, don Luis Becerra y don Genaro Cerda Weber. Respecto puntualmente a la situación de don Luis Becerra, señala que el declarante mantuvo contacto con él. Indica que le entregaba información, que la CNI le remuneraba o le compensaba por esta información entregada en dinero, y que al tiempo en que él le consta que ocurre esta circunstancia es precisamente cuando don Luis Becerra se desempeñaba como chofer de don Andrés Saldívar. Indica el declarante que él ignoraba que el señor Becerra fuera cercano a la familia Frey, porque solamente le entregaba información relativa al acontecer político, como manifestaciones de protesta, reuniones o elecciones al interior del Partido Demócrata Cristiano. En ese contexto, él indica que Luis Becerra, por personalidad, era de carácter reservada, metódico, que no daba pie para inquirir sobre cosas más íntimas, por lo tanto únicamente entregaba la información que le era requerida sobre los puntos específicos. En cuanto a si era conocida esta calidad de informante, indica que es efectivo, que su calidad de informante era conocida por la jefatura, y que la información que al declarante le entregaba don Luis Becerra la traspasaba a su jefatura mediante un informe, y en particular señala que su jefatura directa para tales efectos era el señor Lillo Gutiérrez. Consta, señorías, también, bueno, ya tomé o cité en alguna oportunidad la declaración de María Isabel Díaz Delgado a propósito de los cercanos a la familia Frey, pero muy específicamente respecto al punto de don Luis Becerra, indica que en el tiempo que trabajó como chofer de don Andrés Saldívar, esporádicamente él iba también a la casa del señor Frei Montalva cuando lo llamaban para que ayudara con alguna comida para servir. Se reitera que era un hombre de mucha confianza y que tenía acceso a cualquier dependencia del hogar. En cuanto, señorías, a las declaraciones vinculadas con don Pedro Valdivia Soto, consta las fojas 765 y 5782 la declaración de la enfermera doña María Eugenia García Cún. Señala que ella trabajaba desde el año 1981 como enfermera de la UTI, que en diciembre del mismo año estuvo de vacaciones, pero se reincorpora el 11 de diciembre, toma conocimiento que el don Eduardo Frei Montalva estaba internado en la UTI. Señala que cuando ella lo ve, sin embargo, se encontraba dentro de su gravedad, en un estado de salud bueno, consciente, incluso bromeaba, pero que con el paso de los días comenzó un rápido declive de esta situación. Señala, señorías, que fue trasladado a una sala especial con enfermera y auxiliar exclusiva durante las 24 horas, que nunca quedaba solo. Si ella tenía que salir, siempre quedaba con una enfermera de la UTI que la reemplazaba. Ahora, señorías, en cuanto a don Pedro Valdivia Soto, indica que él iba a la UTI a conversar con el médico residente o con cualquiera que se encontrara. Esto ocurría de noche. Eran, señala, solamente 3 médicos los que quedaban en turno en toda la clínica, pero que no recuerda que él haya entrado a la habitación del señor Frey o que lo haya examinado. A foja 5782, señorías, indica que no tomó ella conocimiento de alguna situación sospechosa que le hubiera permitido inferir que se estaba intentando atentar contra la vida del expresidente. Señala que las únicas encargadas de administrar los sueros y el medicamentos eran las enfermeras y que ellas mantenían turnos continuos.
Señala, bueno, describe, señorías, el vasto equipo médico que atendía al expresidente, y posteriormente es relevante señalar que a Foja 6780 se produce una diligencia de careo entre ella y el doctor Valdivia Soto. Señala en esta diligencia que todos los médicos que iban a la UTI, en general la gente que iba al servicio propiamente tal, siempre preguntaban por la salud del expresidente. Consta, señorías, a Fojas 7363 y 7364, documentación emanada de la Clínica Santa María de fecha mayo del año 2009, que señala que revisada la ficha clínica de la paciente Domitila Bustos, ella registra como fecha de ingreso el 18 de enero del año 82 con un diagnóstico operatorio de un tumor mamario. Señala que hay un diagnóstico postoperatorio de adenocarcinoma pequeño, señala que se le practicó como una operación una mastectomía simple y que dentro de los detalles de intervención indica como médico que opera doctor Valdivia. No obstante, señorías, este documento no está suscrito. Consta también, señorías, la declaración a Fojas 7369 y 7662 de doña Domitila Elisa Bustos. Ella señala que el año 1981 se le diagnostica con un tumor a una de sus mamas, se le deriva a un médico que correspondía a don Pedro Valdivia Soto, se le exhibe una fotografía, lo reconoce al efecto, señala que ella estuvo internada en la Clínica Santa María entre el 18 al 22 de enero del año 82, fue operada por el doctor Pedro Valdivia y señala que el mismo 22 de enero del año 1982 le da de alta. Indica la declarante que ella recuerda que él fue todos los días a controlarla a la clínica y el mismo día que le dan de alta, ella señala que se entera del fallecimiento del expresidente en la misma clínica. Señala, señorías, posteriormente declarando con fecha 18 de junio del año 2009, donde esencialmente ratifica lo expuesto, sin agregar mayores antecedentes. Señorías, estos dos elementos, tanto la ficha como la declaración de Domitila Bustos, desde ya anticipo que guarda relevancia porque parte de lo que se debate en las defensas y parte de los elementos que se toman para establecer la participación fue que él habría estado, me refiero al doctor Valdivia Soto, el día de la muerte del señor Frey en la clínica, ya que de ser ello efectivo, atendió su carácter de médico de turno, él habría estado a cargo de los procedimientos posteriores, entre ellos la recepción de las personas que llegaron a practicar los procedimientos de carácter post-mortem. Señorías, para desvirtuar estas circunstancias se estableció en su oportunidad declaraciones en relación a la presencia del doctor Valdivia Soto en la clínica a la data de muerte del expresidente y se contó con diversas declaraciones de familiares y cercanos que dan cuenta que él se habría encontrado en Chillán, en una parcela, celebrando un cumpleaños a la época en la cual habría ocurrido el fallecimiento. Señorías, atendido a que todas guardan una misma columna vertebral en relación a que el hecho de que el doctor Valdivia se encontraba en esa época celebrando su cumpleaños, voy a establecer nada más que las diferencias entre las declaraciones de cada uno de ellos. Declaró al particular a Fojas 14.223 y 18.067, Carmen de la Sota Villagra, señala que ella es cuñada de Pedro Valdivia Soto, señala que efectivamente se planeó celebrar su cumpleaños 40º, se recibió más de 100 personas en una parcela ubicada en el Carmen, cerca de Chillán, y que ella llegó al fondo una semana antes de la fecha del cumpleaños y tiene certeza de que don Pedro Valdivia se encontraba ahí cuando ella llegó. Ratifican en el plenario su declaración. También se declaró, señorías, a Fojas 14.229 y 18.068, don Matías Rosel Ricci al mismo tenor. Señala que él llegó al campo el 3 de enero de 1982, que don Pedro Valdivia llegó a unos días después para preparar su fiesta y que el cumpleaños fue el 23 de enero. Ratifica los dichos ante plenario. También declaró María Barros de la Sota, señorías, a Fojas 14.232 y 18.069, indica que es sobrina política de don Pedro Valdivia, indica exactamente los mismos antecedentes, recuerda el evento, recuerda la fecha, recuerda el lugar y que se encontraba presente también el acusado ya señalado. Ratifica sus dichos en plenario. También declaró, señorías, a Fojas 14.235 y 18.069, Jaime Valdivia Soto, hermano del acusado, quien señala que efectivamente se celebraron los 40 años de su hermano el 23 de enero del año 82 y que le consta que el día anterior, es decir, el mismo día del fallecimiento del señor Frey, el acusado se encontraba precisamente en el campo ya que fueron juntos a escoger los corderos que iban a preparar al día siguiente.
Declaró también, señorías, María Bull de la Jara, cuñada de Pedro Valdivia, al mismo tenor. Declaró María de la Sota Villagra, a fojas 14.243 y 18.073, cónyuge de Pedro Valdivia, quien también ratifica el mismo punto lo que han indicado los otros declarantes. Señala que su pareja estuvo por lo menos 10 días antes de su cumpleaños preparando junto a ella los preparativos para este evento. Declaró también, señorías, Francisco Javier Valdivia Soto, otro de los hermanos del acusado, quien también refrenda el hecho de que a la fecha del cumpleaños de su hermano se encontraba precisamente en esta parcela en las inmediaciones de Chillán. Y por último, Pablo Hurtado Echeverría, señorías, declaró a fojas 14.285 y 18.076, quien señala que es conocido del acusado desde niños, que recuerda que su cumpleaños 40 se celebró masivamente y le consta que el 23 de enero del año 82 él precisamente estaba en esta fiesta celebrando su cumpleaños. Señorías, eso es en cuanto específicamente a declaraciones vinculadas al contexto social y vinculaciones de los acusados a organizaciones investigativas propias del régimen. El punto al que voy a abocarme ahora y indicar las pruebas relacionadas es por cuanto, como podrán haberse percatado durante la exposición de los antecedentes, especialmente los que estaban vinculados al señor Lillo Gutiérrez, trascendió que habían escuchas telefónicas y carpetas que se habrían efectuado a diversos personeros de la democracia cristiana. Ocurre, señorías, que el ministro instructor solicita estos documentos en su oportunidad, tanto las escuchas telefónicas como los informes y las carpetas. Estos nunca llegan al expediente porque se informa que ellos fueron destruidos. Eventualmente, señorías, esto derivó en una causa que se llama incineración de documentos. Y yo voy a señalar acá puntualmente las actuaciones más importantes para dar contexto a por qué estos antecedentes no llegan, porque también es citado por las partes al efectuar sus alegaciones de los recursos en materia. Con ese contexto, señorías, a fojas 1104 consta un oficio del jefe del Estado Mayor General del Ejército. Esto indica que con fecha 2 de diciembre del año 2018 informa al tribunal que en la institución no existen antecedentes relativos a seguimientos a políticos y a dirigentes sindicales, ni tampoco del expresidente don Eduardo Frei Montalva. Señala que en la institución no se encuentran los archivos del ex-CNI, ya que estas materias no tenían relación con la función de la institución, y hace presente que la incineración de esos archivos se produjo en el cambio de dependencias que existió de la institución desde Calle República a Avenida Bulnes. Declara, señorías, a fojas 15.901, Ricardo G. Bauer Blanco, administrador de empresas, indica que existió una relación entre la CNI y la empresa Kodak, esta con la finalidad de vender máquinas, que es un sistema de microfilmación que permitía o que implicaba la compra de una microfilmadora, procesadores de película, lectores y diversos insumos, y mantuvo la relación comercial posteriormente en cuanto a la habilitación de venta de materiales, soporte y mantención de los equipos. Relacionada esta declaración, señorías, con la de foja 16.605 de Juan Crisóstomo Carrasco, quien indica que perteneció a la CNI, a la sección informática, desde el año 1980, señala que sus labores en la misma eran aplicar un código estableciendo un manual de catalogamiento de códigos que permitieran una posterior recuperación de aquellos documentos que habían sido archivados en un soporte que se denominaba microfilm. Indica que el objetivo de esta sección era reducir los archivos físicos, es decir, tomar todos aquellos archivos, fax, oficios, memorandos, comunicaciones, órdenes del día, todos fotografiados con una microfilmadora bajo una técnica de reducción que permitía comprimirlos en estos archivos denominados microfilms, que eran capaces de contener hasta 2.500 documentos. Sobre la misma materia, señorías, a fojas 15.560 declara Hans Sibelius Weber, coronel del Ejército, señala que él participó en Comisión de Servicio Extrainstitucional de la CNI, que asume el cargo de jefe de Departamento de Documentación y Archivo, que dependía del subdirector de la CNI, el coronel Pantoja, y que en lo puntual respecto al expresidente don Eduardo Frei Montalva señala que mientras él estuvo a cargo del Departamento de Archivo, nunca se le solicitó ni se mantuvieron antecedentes de él ni de ningún otro presidente. Él estima que ese tema era trabajado distintamente por cada una de las brigadas.
Declara, señorías, María Jimena Rosario Aracena a fojas 15.532. Señala que en el año 76 ingresa a la Dirección Nacional de Inteligencia, a la sección de CARDEC y de archivo, que posteriormente se le traslada al departamento de microfilm y que su función era operar esta máquina microfilmadora respaldando archivos físicos a formato cartridge. Indica, señorías, al mismo tenor de la declaración del señor Crisóstomo, que estos documentos, estos microfilms eran capaces de contener una enorme cantidad de documentos físicos. Declara, señorías, Raúl Otárola López a fojas 15.534, indica que él estaba encargado en el año 1976 dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia en la sección CARDEX y Archivo, y que posteriormente se le traslada al Departamento de Microfilmación y señala que los documentos de la CNI que fueron reducidos en este procedimiento fueron almacenados posteriormente en el DINE y que luego algunos de estos rollos fueron incinerados en un horno. Indica que la destrucción de estos archivos estuvo a cargo de la mayor Mercedes Rojas, quien realizó la selección de los archivos que se iban a destruir y quedó todo esto en actas. Declara, señorías, Mercedes Rojas Kusevich a fojas 15.536 y 15.543, teniente coronel de ejército. Ella indica que en el periodo en que DINE estaba a cargo del general Eduardo Jara, recibieron la orden de revisar los microfilms que venían de la CNI, revisar su contenido, advertir si había información vinculada a vulneraciones o violaciones a los derechos humanos. Indica que ella se abocó a esa tarea, que los microfilms estaban divididos por materia, por ejemplo, países, embajadas, opositores, información de prensa, transcripción de radio. Indica que ella revisa esta información y no advierte que hayan antecedentes referentes a política, a opositores, a investigaciones a personas o a labores operativas. En ese contexto, ella informa a sus superiores jerárquicos y tras la revisión en los años 1999 y 2000 recibe la orden del general Jara de destruir estos archivos mediante incineración. Señala que al efecto ella determinó que solo ocupaban espacio. En ese contexto efectúa la orden junto a otros 2 funcionarios, quema los archivos en un horno y señala que no se levantó acta del procedimiento de incineración porque se trataba de archivos de carácter civil y no militar. Declara, señorías, a fojas 15.568 el general Eduardo Jara Jalad, quien indica que entre diciembre del año 96 y 99 se desempeñó como director de DINE, no recuerda haber ordenado revisar ni destruir mediante incineración rollos de microfilms. No obstante ello, señorías, careado a fojas 15.587 con Mercedes Rojas, sí reconoce que le dio la orden efectivamente de revisar estos rollos de microfilm, ya que DINE se iba a cambiar de dependencias y que era necesario eliminar elementos que no tuvieran importancia, atendido que el espacio al que se iban a cambiar era mucho menor al que ocupaban originalmente y que por lo tanto comunicó verbalmente a doña Mercedes Rojas la orden de incinerar estos rollos, previo informe verbal que ella le entregó respecto a que no tenían mayor importancia. Finalmente, señorías, sobre este punto, 3 oficios. A fojas 13.978 del Estado Mayor General del Ejército, que frente al requerimiento del ministro instructor de que se le requirieran copias autenticadas del acta de incineración, señala que revisado el archivo pasivo de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, no obtuvieron resultados positivos sobre las búsquedas de estas actas de incineración, tampoco de las directivas del comandante jefe del Ejército en el periodo y que se desconocían las circunstancias que habrían originado la inexistencia de estos documentos. A fojas 16.023, señorías, otro oficio del jefe de Estado Mayor General del Ejército, que indica que con fecha 1 de diciembre del año 2015 terminó la revisión de la totalidad del archivo pasivo de la DINE, ordenada por el director de inteligencia del Ejército, y se puede afirmar que no existen antecedentes correspondientes a la DINA, a la ex-DINA, la CNI, o al presidente Eduardo Frei Montalva, ni acta de incineración que dé cuenta de haberse destruido documentos correspondientes a alguno de estos organismos o al citado mandatario. Y finalmente, señorías, a fojas 13.978, oficio también del jefe mayor general del Estado Mayor General del Ejército del 10 de agosto de 2017, que informa sobre la práctica de una investigación sumaria, remite copia autorizada de la misma al ministro instructor, señala esto es en relación a la destrucción de la documentación por incineración y señala esencialmente, señorías, que conforme a los hechos investigados se acredita con certeza que no existen informaciones de inteligencia y contrainteligencia correspondientes a los años 1980
a 1982, que no se habría dado en su oportunidad cumplimiento a las autoridades de la DINE en cuanto a la reglamentación que existía para el tratamiento de la documentación, y señala asimismo que no se decretaron medidas ya sea de carácter administrativo o disciplinario contra eventuales responsables, primero por cuanto estos se encontrarían en situación de retiro y segundo porque se encontraría prescrita cualquier tipo de responsabilidad administrativa al efecto. Señorías, cierro este capítulo de antecedentes relacionados finalmente nada más con la existencia de una amenaza ajena a las que existieron en la clínica. Esta se denota a fojas 1737, que es la declaración judicial de don Óscar Pinochet de la Barra. Señala que el año 76, en una comida que efectuó en su casa con participación de varios diplomáticos y gente importante, entre ellos el expresidente Frei Montalva y su señora, habrían recibido un llamado telefónico de un vecino que no se habría querido identificar y que él estimó de carácter amedrentatorio, por lo que llamó a carabineros, y encontraron una caja de zapatos bajo el automóvil del expresidente Frei Montalva. La llevaron a un sitio baldío y le dispararon, pero no explotó nada. Señala que él tuvo la impresión de que esto se efectuó para amedrentar al expresidente, y esto estaría vinculado a la circunstancia de que se habría hecho un meeting en el Estadio Caupolicán, donde el principal orador era precisamente el expresidente, y que esta circunstancia lo habría establecido en una fuerte oposición al régimen militar de la época. Señorías, voy a pasar ahora, señorías, a lo que es la prueba que se rindió en el plenario en cuanto a cada una de las partes de los acusados Helmar Rosenberg y Sergio González. Aportaron esencialmente documental, señorías, una copia del libro Magnicidio de doña Carmen Frey Ruiz Tagle, fotocopias de sesiones ordinarias del Consejo Departamental del Departamento de Anatomía Patológica de la Pontificia Universidad Católica. Esto, señorías, en lo que guarda relación a su teoría del caso de constar la presencia de ambas al doctor Barahona de la época. Se acompañaron copias del boletín de la Academia Chilena de Medicina del año 85, que lo relevante de la teoría del caso mantiene un tributo profesional a la trayectoria del doctor Barahona a la fecha de su muerte en agosto del año 82. Y finalmente, señorías, varias copias de cartas al director publicadas en el diario El Mercurio de ediciones de diciembre del año 2009 por varios facultativos médicos en apoyo a sus colegas, a la praxis que efectuaron y a la negativa o a la oposición a los hechos que se les imputan. La prueba que rindió en plenario el querellante Partido Demócrata Cristiano, señorías, esencialmente consistió en declaraciones. La declaración de Nelson Jofré Cabello, quien fue funcionario de la Policía de Investigaciones, que participó activamente durante la investigación de esta causa. Acompaña, señorías, en esa oportunidad un escrito, donde esencialmente lo que hace este declarante es dar cuenta de las resistencias que existieron por parte del director de la institución de la Policía de Investigaciones de la época a que se avanzara con la investigación. Señala que se trataron de investigar todas las hipótesis posibles, se llega a la conclusión de que hubo intervención de terceros, que él conversa cuando asume en la PDI el director Herrera, le da cuenta el declarante de sus investigaciones y el director de la época le dice que para qué quiere seguir investigando, que ese caso quiere más procesados. Le pide que se salga del caso para hacerse cargo de Interpol y afirma que este entorpecimiento se vio plasmado en diversas circunstancias, tales como que le destruyeron los grupos de trabajo que conformaba para poder investigar la causa, le entregaban únicamente detectives recién egresados de la escuela y que no obstante con toda esa adversidad le tocó trabajar el procedimiento durante los 9 años que estuvo a cargo del mismo. Indica, señorías, que en estas indagaciones que él practica nunca logran verificar la existencia del tema de talio y gas mostaza como armas químicas elaboradas por el ejército. Indica que en el laboratorio que se detectó de la DINA solamente apareció la elaboración y utilización de gas sarín, de toxina botulínica y de anthrax. Señala que sí lograron establecer en la investigación que se utilizó en forma irresponsable este producto denominado transfer factor, que no está autorizado por la Food and Drug Association en Estados Unidos, y que esto le habría llevado a presumir en un conjunto adicional con entrevistas con médicos, enfermeras universitarias y agentes de inteligencia, que 2 médicos que estaban a cargo del paciente, el señor Frei Montalva, habrían mentido en el proceso y en las declaraciones que prestaron. En el caso puntual del señor Valdivia, señala que existían evidencias que cuando él señala que estaban en vacaciones en el sur,
en su cumpleaños, había una ficha clínica que daba cuenta de que habría atendido a una paciente precisamente en la misma fecha del fallecimiento del expresidente y que por lo tanto habría estado precisamente de turno. Señala que esto mismo es ratificado por la declaración de otro doctor que habría indicado este punto en particular. Y en cuanto al doctor Silva Garín, señala que se le consultó respecto a Transfer Factor y él señaló que no tenía idea lo que era ello, ante lo cual se le exhibe la ficha clínica, se le pregunta si era su letra y aparecía que se le habría inoculado en 3 ocasiones al paciente este elemento. Señala que además se le toma declaración al doctor Ferreira, que es un inmunólogo conocido en el país, y que se lleva a la conclusión de que este medicamento habría sido administrado en forma irresponsable. Estima que, por lo tanto, habría más allá de una negligencia en la administración de este instrumento, de este medicamento. Señala en particular que él estima que el doctor Patricio Rojas habría estado involucrado, ya que él fue quien lo habría conseguido en Estados Unidos, y que por su intermedio se le habría entregado al doctor Silva Garín. Indica, por lo tanto, que atendido que en la ficha clínica habría aparecido que la dosis del mismo fue utilizada 4 veces más de lo que era habitual, él presume que habría un daño provocado intencionalmente. Finalmente, señorías, en cuanto al doctor Silva, también manifiesta que le llama la atención al declarante la forma en la cual él llegó a encabezar el equipo médico que atendía al presidente Frei. Indica que hubo una discusión entre los doctores Larraín y Silva y que el segundo habría sacado al primero que habría efectuado la primera operación en noviembre del 81 y que se habría hecho cargo del paciente señalándole que la familia se lo había pedido y que por lo tanto este detective estima que él busca activamente quedarse a cargo del paciente y que eso es lo que él logra retener de su tiempo de investigaciones. Declara también, señorías, como prueba en plenario del Partido Demócrata Cristiano, doña Mónica González Mujica, periodista. Esencialmente, señorías, la declaración está relacionada a los eventos que circunscribieron la aprobación de la Constitución del año 1980, el llamado a plebiscito, como el 27 de agosto del 80 en el Caupolicán el expresidente se constituye en una figura de relevancia al emplazar al general Pinochet a que iniciara un procedimiento de transición. Lo vincula a las declaraciones que obtuvo de Carlos Herrera Jiménez en cuanto al asesinato de Tucapel Jiménez. Señala que es relevante que dentro de su investigación Carlos Herrera, cuando ella lo entrevista por el asesinato de Tucapel Jiménez, le indica que nunca entendió que cuando le ordenan de DINE que fuera la CNI a participar en este homicidio, en un momento los jefes le dicen que posponga la planificación del asesinato y que eso precisamente estima que está relacionado con las fechas que tienen que ver con los inconvenientes y retrasos ocurridos precisamente al expresidente en la Clínica Santa María. Señala, señorías, que la CNI estaba a cargo en la época del general Gordon, que Raúl Lillo Gutiérrez había cumplido un papel preponderante en la época. Cita también que estaban como infiltrados en el Partido Demócrata Cristiano los señores Cerda y Becerra, y que este último trabajaba con Andrés Saldívar en la época en que era presidente del Senado. Indica que entrevistó precisamente a Luis Becerra, quien reconoció a Lillo Gutiérrez como su jefatura directa, pero no reconoce haber recibido pago por la información que entregaba. Señala también, señorías, que a partir de diciembre del año 81, cuando se le informa por parte de Luis Becerra a la DINA que el expresidente se iba a operar, llega un equipo completo a instalarse a la Clínica Santa María, varios con relaciones de trabajo y conocimiento con el doctor Patricio Silva Garín. Y en cuanto al doctor Valdivia, señala que él tenía una relación con María Victoria Larraechea, que era enfermera de la Clínica Santa María y familiar del presidente Frei Montalva, y que ella habría llamado a este facultativo para que lo examinara. Finalmente, señorías, concluye cuestionándose respecto a la autopsia quién la habría solicitado y si efectivamente fue Patricio Rojas, por qué lo había hecho, y estima que la única conclusión plausible es estimar que ésta se verificó con la finalidad de despojarlo de sus órganos y en el fondo evitar que se hubiera averiguado la verdadera causa de muerte que rodeó al expresidente. Señorías, la prueba que rindió en el plenario don Raúl Lillo se remite a declaraciones. La primera es Jorge Vizcaya Donoso, declaró a Foja 18.025, señala que fue el jefe de la División de Ingeniería de la CNI, tenía como jefatura al subdirector Fernando Arancibia, e indica que dentro de la división trabajaba un funcionario de la entonces Compañía de Teléfonos de Chile,
quien era Luis Vargas, señala que él se desempeñaba en una pieza cerrada donde se efectuaban las interceptaciones telefónicas. Indica que no era controlado este funcionario por la división, ya que por un convenio entre la CNI y la CTC se había comprado la central de comunicaciones con la que operaban y era la propia Compañía de Telecomunicaciones de Chile la que proveía a los funcionarios para efectuar la operación de esta central telefónica. Señorías, también declara Fojas 18.025 de plenario Walter Malak Sakur, señala que fue analista de la CNI, se encargaba del análisis de los dirigentes políticos del país, todo aquello que tuviera relación con los dirigentes desde el punto de vista político, que le preocupaba especialmente todo lo que hiciera el Partido Demócrata Cristiano y las relaciones que tuvieran con las otras fuerzas que operaban respecto al gobierno. Señala que tomaba información de cualquier fuente que pudiera llegarlo y con esto elaboraba un mapa político que podía efectuar ya fuera a petición del Estado Mayor o sin necesidad de orden directa. En ese contexto indica que los informes que elaboró sobre el expresidente los dirigía al jefe del Estado Mayor. Señala que era quien lo distribuía a las divisiones que necesitaran conocerlo. Respecto al expresidente indica que él tenía un rol más bien inspirador, no representaba mayores problemas, ya que eran los dirigentes más activos los que tenían este carácter confrontacional y que el señor Frey era ciertamente más cauto y actuaba más por presencia que el resto de los dirigentes. Indica que le provocó interés a este analista que tras la primera operación confluyeron dos factores, y el primero, la reintervención, y el segundo, la llegada al país de Gabriel Valdés, que le llevaron a concluir en su conjunto que había más de un 90% de probabilidades aproximadamente de que el exmandatario fuera a fallecer, ya que era probable que éste viniera a hacerse cargo del Partido Demócrata Cristiano, ya que no iba a estar posteriormente don Eduardo Frei. Declara también, señorías, Óscar París Mancilla, a Fojas 18.035, señala que él, si bien no es toxicólogo ni anatomopatólogo, tiene estudios de toxicología en Estados Unidos y señala que tiene una opinión, pero que es de carácter científico, más que controvertir la existencia de tóxicos, pero de un interés de carácter científico para referirse a los informes de los peritos Borgel y Cerda, en el sentido de que éste habría recibido inoculación de mostaza sulfúrica, además de talio, pero señala que le llamaba mucho la atención que en los informes no figurara la existencia de aplasia medular, ya que él vio los hemogramas, y que por una circunstancia histórica, aquellos soldados que se vieron expuestos a gas mostaza normalmente tenían aplasia celular, ya que la aplicación de este químico lleva a la destrucción de la médula ósea roja y que no se habría determinado, por lo menos en los informes y exámenes del expresidente, la presencia de esta circunstancia. En cuanto, señorías, a los medios de prueba con que se valió en plenario don Luis Becerra Arancibia, se contó con la declaración de Alejandro González González, expresidente regional del Partido Demócrata Cristiano. Señala que don Luis Becerra se desempeñó hasta el año 1981 como chofer en la Food and a la Organización de Comida y Agricultura de la ONU. Señala que posteriormente se dedicó a vender frutas y verduras, que entre noviembre del año 81 a enero del año 82 Luis Becerra no visitaba la casa de la familia Frei Montalva y que le cuenta don Luis Becerra a este declarante que en el año 1984 comienzan a presionarlo, atendido que su hija estaba siendo perseguida por los servicios de seguridad. Indica que desconoce el declarante que Pascual Morales haya reclutado a don Luis Becerra en el año 1976 para informar a la CNI e indica que solamente fue presionado, o que él sabe que fue presionado por el señor Lillo Gutiérrez a razón de que la hija del señor Becerra estaba vinculada sentimentalmente a un miembro de un organismo de ultraizquierda. Señala que esto derivó en que su hija tuviera que salir del país, no recuerda si el año 86 u 87. Declaró, señorías, sobre el mismo punto doña Joanny Muñoz Durán, a Fojas 18.063, quien señala que don Luis Becerra trabajó para la ONU desde el año 1980 a principios del año... ¿Señor? Ministro, señor de la Barra, ¿quiere hacer una pregunta? ¿Hombre? Sí, apenas terminemos esto, sí. No, perdón, termine. No, cuando termine este capítulo y antes de entrar a la participación vamos a hacer un alto. ¿Cómo no, señoría? Terminando los medios de prueba relacionados a Luis Becerra está la medida para mejor resolver, que es la declaración de don Juan Pablo Vaca Infante. Y con eso termina el capítulo. No sé, señor presidente, si es apropiado en ese punto. Sí.
Bien, señorías, entonces declara, como indicaba Fojas 18.063, doña Joanny Muñoz Durá. Señala que Luis Becerra trabajó para la ONU desde el año 1980 a principios del año 81 y que ella tiene conocimiento que solo para los años 84 y 85 la CNI habría obligado al señor Becerra Arancibia a ser informante, atendido que ella estaba casada con un miembro del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, lo que llevó a que tuviera que salir del país. Finalmente, señorías, como medida para mejor resolver, como anticipé, declaró a Fojas 18.401 de plenario don Juan Pablo Beca Infante, médico pediatra. Señala que él estuvo casado con doña Isabel Frey, hija del expresidente, indica que su matrimonio duró más de 50 años, pero que ella falleció recientemente. Señala que, por lo tanto, el paciente fue su suegro, mantuvo una relación de confianza con él y su familia antes de que fuera presidente de la República. Indica que le consultó al declarante, el paciente, el señor Frey, le consulta por la decisión que iba a adoptar de operarse, le manifiesta que tenía un reflujo, un malestar, que era un reflujo gastroesofágico, señala que tenía temor de tener una hemorragia digestiva durante sus viajes y que además se conversó con su tratante, que era el doctor Goic, y que le dijo que él sabía los riesgos de la operación. En ese contexto, el declarante señala que le manifiesta al exmandatario que apoya su decisión, pero no le hizo recomendaciones de carácter médico porque no era propio de su especialidad. Señala, señorías, en cuanto al doctor Silva Garín, que lo conoce, que fue su alumno, que es su amigo, que era el cirujano a quien se le llamaba cuando había complicaciones quirúrgicas, atendido el gran prestigio con que gozaba, que era experto, que era confiable y que era decidido en aquellos aspectos de la cirugía. Indica el declarante que al doctor Silva no se le consulta respecto a la decisión quirúrgica, que es llamado cuando se produce la complicación, por lo tanto no dependió de él la decisión de operarlo. Indica que el declarante, el doctor Juan Beca, fue testigo presencial de las dos primeras operaciones, es decir, la de noviembre del 81 y la de 6 de diciembre del mismo año. Señala, señorías, que en la primera operación, la primera cirugía de hernia al hiato ocurre sin complicaciones, no ve contratiempos, pero que se tomaron decisiones de cuidado postoperatorio que se salieron un poco de lo estricto que eran en la época, y esto precisamente atendía la investidura del expresidente. En ese orden de ideas señala, por ejemplo, que como le molestaba la sonda nasogástrica, se le sacaron. Señala que se le dio de alta a los pocos días y que eso, en el fondo, después, cuando llega a su casa, comienza a presentar síntomas de dolor abdominal, de distensión, de hipo, y que esto es un síntoma propio de una complicación de carácter abdominal. En cuanto, señorías, a este periodo, indica que el doctor Larraín había salido de Santiago, estaba en las rocas de Santo Domingo, les avisan que el señor Frey, su salud se había complicado, alguien lleva a Patricio Silva para que lo viera a su casa, indica que la situación tiene toda el carácter, las características propias de una complicación de carácter abdominal, pero quedan en espera de lo que informe el doctor Larraín. Indica el declarante que sabe que se comunican por teléfono con él y que les dijo que se podía esperar, que se vería después, y el declarante estima que hubieron por lo menos 24 horas de espera que fueron de carácter imperdonable, y señala que ignora quiénes participaron en la decisión. Señala que una vez que reingresa el presidente a la Clínica Santa María, se le toma una radiografía, había una perforación intestinal de carácter evidente, se llama al doctor Silva Garín, presencia la segunda cirugía del declarante, señala que ve el intestino del expresidente en un estado necrótico, se efectúa una resección de un trozo largo del intestino, alrededor de 80 centímetros, señala que se sienta al lado del doctor Valdivieso y que le manifiesta: se nos muere don Eduardo. Indica que esta reintervención duró aproximadamente del orden de un par de horas. Señala, señorías, que desde que se vivió esta situación clínica con el expresidente, en lo personal con su cónyuge siempre supieron que era una situación extremadamente delicada. Indica que ignora el declarante quiénes tomaron la decisión de que fuera el doctor Silva quien lo operara. Imagina que fue el doctor Goich, quien era el encargado de la salud del expresidente, y por lo menos con la participación de alguien de la familia. En cuanto al transfer factor, señorías, el declarante indica que es amigo del doctor Hurtado, que atendido que el expresidente se encontraba aquejado con esta seria
infección tras la reintervención practicada y que las bacterias que lo habían colonizado eran resistentes a los antibióticos de la época, y dado que se habrían celebrado diversas reuniones con varios miembros del staff médico con la finalidad de poder determinar cómo tratarlo, y a ellas efectivamente asiste el doctor Beca en carácter de... ¿Señor? El audio como que se perdió. ¿Están oyendo bien, abogado? ¿Sí? Ya, perfecto. Continúa, Camilo, perdón. Gracias, señor presidente. No hay ningún inconveniente. Bien, como está, retomo, señorías, indica que, por lo tanto, dentro de estas reuniones que se efectúan con el staff médico todas las tardes para poder buscar la forma de tratar al señor Frey, o escuchan en esa oportunidad del médico don Rodrigo Hurtado, quien a su vez había contactado a otro médico chileno que estaba en el extranjero, que era Rodrigo Sorensen, respecto a este medicamento denominado Transfer Factor, que era un estimulante de la respuesta inmunitaria, que estaba recién en etapa de investigación, pero que se utilizaba en aquellos sujetos que cumplían las características del protocolo, y normalmente en esas circunstancias se podía hacer una excepción que se denomina de uso compasivo. Señala que este es un medicamento que no estaba a la venta, se estaba recién probando su efectividad y su seguridad en Estados Unidos, y que se decidió que se le enviara a Chile porque estima que mal no le podía hacer y que podía ser beneficioso. Señala que es cierto que no se trajo a través del ISP, ya que este organismo autoriza la venta, no el uso compasivo de los medicamentos, pero señala que finalmente el medicamento no le provocó daño, que pensar que el medicamento se trajo con la intención de dañarlo resulta un sinsentido, ya que indica que quienes lo recomendaron y prescribieron fueron precisamente personas que tenían en alta estima al señor Frey y que eran amigos de sus hijos. En ese orden de ideas, señorías, señala que una vez producida la muerte del exmandatario, el declarante, estuvo en conocimiento, y también lo estuvo, señala el resto de la familia, de que se hizo un embalsamamiento. Indica que no sabe quién tomó la decisión, pero sí supo que llamaron a Roberto Barahona con la finalidad de que se practicara esta diligencia. En cuanto, señorías, a los procedimientos post-mortem, el declarante indica que sabe que para efectuar esto se inyecta el cuerpo con formalina. Señala que en otra pieza entró el doctor Rosenberg y otro médico, que estuvieron un par de horas, que cuando terminaron el declarante los ve salir con bolsas, con las vísceras por los pasillos de la escalera del servicio, y señala que sabe que se las llevaron porque para hacer un embalsamamiento se sacan normalmente los órganos internos, ya que es lo que normalmente más se puede descomponer. Posteriormente, señorías, tras conceptualizar la diferencia entre autopsia y estudio histopatológico de vísceras, concluye señalando que estas diferencias con la familia Frey en relación a esta causa los ha distanciado, ya que él piensa que no hubo un homicidio, sino que hubo un fallecimiento por complicación médica. Eso es, señorías, lo que puedo señalar en cuanto a los antecedentes de investigación de la causa. Bien, señor abogado, vamos a hacer un intermedio de unos 10 minutos y proseguimos. Muchas gracias.